vamos a romper un poquito con el esquema que tienen ahorita de recaudación. Ustedes se preguntarán, Repube, ¿y qué tiene que ver Repube con todo esto que estamos viendo ahorita, firma electrónica y recaudación, impuestos, etcétera? De alguna manera el Repube viene a ser una herramienta que les va a permitir a ustedes tener un poquito más de control en algo muy específico y que de alguna manera hoy en día no podemos tener cifras exactas del parque vehicular que tenemos en el país. Este objetivo lo que tiene, o este proyecto lo que tiene como objetivo es proporcionarles a ustedes herramientas de información para un mejor control, para una mejor información y para una información actualizada en lo que es el control vehicular. Entonces, si me permiten, vamos a ver generalmente lo que es el registro. Esta presentación la veremos de alguna manera rápida para no entretenernos mucho y poder tener en un momento dado preguntas y poder pasar a lo que es el registro, lo que actualmente tiene, lo que actualmente funciona ya del registro público vehicular a nivel nacional y posteriormente ya pasaremos a la sesión de preguntas. Por favor. Bueno, el registro público vehicular se promulga o se emite la ley en lo que es septiembre de 2004. ¿Sí? Esta ley indica que es un instrumento de seguridad pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública previamente asignado a un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, actualmente un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Y tiene como objetivo otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos. Todos ustedes saben las complicaciones que es la administración del control vehicular, los riesgos que implica y las multas que en un momento dado son causales de algún movimiento que fue mal hecho por un control vehicular que no debe haberse ya realizado. Como les decía, su objetivo está creado para identificación y control vehicular. Prácticamente todos estos movimientos que se llevan a cabo en el control vehicular están relacionados al Repube, es información que se integra al registro público vehicular y todo esto es de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en territorio nacional, es decir, todo vehículo que circule en vías terrestres nacionales tendrá que estar registrado en esta base de datos. Se establece que el registro estará conformado por una base de datos donde se integrará la información de las entidades federativas, sujetos obligados y dependencias federales. Nuevamente vamos a detallar una parte de los objetivos, crear el Registro Nacional de Vehículos. Anteriormente existía y estaba en manos de la Secretaría de Hacienda, estuvo en manos de Economía, estuvo en manos de muchas instituciones. Dada la situación que vive el país, dada la situación de inseguridad y dada la situación de hechos delictivos, se determina en ese 2004 que el registro pase a manos de la Secretaría de Seguridad Pública para dar un alcance mayor a esta información. Apoyar el combate al robo, tráfico de vehículos de delincuencia organizada, proporcionar información confiable y oportuna sobre los vehículos a los cuerpos de seguridad pública, tránsito y procuración de justicia e instituciones, evitar y disuadir la compra y venta de vehículos robados en lugares públicos como tianguis y lotes de autos, identificar las unidades que circulan en el país por medio de lectores fijos, unidades móviles y lectoras portátiles, verificar y reforzar el cumplimiento de la ley y el reglamento en la vía pública y los trámites de gestión y de control vehicular que se realizan cotidianamente ante las autoridades. Esto es el campo que en este caso nos atrae, ¿no? Y prestar servicios gratuitos de consulta a la ciudadanía vía el portal del Repube en Internet para conocer el estatus que tenga el vehículo. Hemos hablado de varios términos, aquí de alguna manera los trataremos de integrar. Como ustedes podrán ver en la parte superior izquierda, hablamos de los sujetos obligados, en este caso estamos hablando de las armadoras, aseguradoras, afianzadoras, arrendadoras, todo aquel instituto o empresa de la iniciativa privada que está ligada a lo que es el comercio, manejo y distribución de vehículos nuevos o usados. Tenemos las dependencias federales, que en este caso son 4 las que están involucradas, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores y en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos a las entidades federativas, en este caso Secretarías de Finanzas, Secretarías de Transporte, Secretaría de Seguridad Pública, Procuradurías de Justicia, Secretarías de Hacienda, etcétera. Y un portal ciudadano que es el que otorga la consulta, que hoy en día desde el 2008 proporciona información y tendrá aproximadamente unos 7-8 millones de consultas acumuladas. ¿Qué está proporcionando esta base de datos? Estos servicios de integración de datos nos dan un registro de vehículos por primera vez, la colocación de la constancia en aquellos vehículos nuevos, una información adicional a entidades y dependencias federales, los emplacamientos, los robos, altas, bajas, cambios de control vehicular, todo aquello que habíamos mencionado relativo al control vehicular y la información adicional de los sujetos obligados, en este caso una póliza de seguro, un arrendamiento o cualquier otro movimiento que pertenezca a este sector de sujetos obligados. Todo esto se integra a una base de datos que está al acceso y al alcance de todas las instituciones
de Seguridad Pública, y en este caso, por ser el Registro Público Vehicular y por ser las Secretarías de Finanzas, Hacienda, Transporte o algunas otras instituciones a nivel nacional las que administran esta base de datos, también está disponible para ustedes ese acceso a la información. ¿Cómo se maneja? Pues así está el flujo de datos. Y los servicios de información, pues es una página de web, una consulta al registro y un centro de atención telefónica. Actualmente el registro cuenta con un servicio de llamadas 01800, cuenta con una dirección de correo electrónico en la que se pueden hacer peticiones, consultas o aclaraciones de la información que se aparece ahí. Tenemos la página web donde se presenta el estatus y la información general del vehículo, no datos personales. Obviamente es una prioridad para nosotros resguardar la integridad del propietario. Y bueno, obviamente todo esto integra esos servicios de información que el Registro Público brinda a razón de la información que se integra por parte tanto de ustedes como entidades, como de sujetos obligados y algunas otras instituciones de seguridad pública y federal. ¿Cómo opera? El modelo de operación define la misma ley que tiene que haber una constancia de inscripción. Esta constancia de inscripción se determinó como un chip, una calcomanía que lleva integrado un chip de radiofrecuencia, el cual contendrá información relativa al número de serie del vehículo, además de un folio y de un ID del chip. Este ID es el que genera el fabricante y que no se repite, es único, intransferible. El número de folio que podemos ver aquí, bueno, de alguna manera en esta parte, ¿sí? Aquí trae un folio que también es un número único, irrepetible, y a ese número o a esa constancia se le graba, en el momento que se cumple con todo el procedimiento, el número de serie del vehículo. No se graba nada más porque lo que pretendemos es que el chip sea permanente a ese vehículo. Si nosotros grabamos información del propietario, placas o alguna situación por el estilo, tendríamos que estarlo cambiando cada vez que hay un cambio de propietario o alguna actualización en la información que tuviéramos que guardar en esa parte. Entonces, este es el chip, esto es lo que la ley determina como el chip, y esta vamos a llamarle que es la cereza del pastel. Cuando un vehículo trae este tipo de constancia, quiere decir que ya pasó por un proceso de revisión en el que se revisó físicamente el vehículo, sus números de identificación vehicular, y se revisó documentalmente factura, comprobantes de domicilio, identificación del propietario y estatus en general del vehículo y el propietario. Por favor. Esto es lo que es el REPUBE. El REPUBE es el proceso que nos permite asegurar el término que nos manifestaba la Ley de Seguridad Pública y Jurídica del vehículo para cualquier trámite o acción comercial con el vehículo. El REPUBE consiste en hacer la revisión física de ese vehículo. La Federación proporciona a todas las entidades, y es el compromiso de la Federación, proporcionar todas las constancias de inscripción que sean necesarias para tener registrada la totalidad de los vehículos que en su momento están registrados en el Estado. Y el Estado, a través de las aportaciones y los subsidios federales, llevarán a cabo la inversión para la adquisición de tecnología, cuestiones operativas para poder implementar dichos procesos. A la larga, lo que tratamos de hacer es que este procedimiento se establezca en cada una de las entidades federativas y se descentralice la parte de control vehicular, que en un momento dado tenemos en un tercer piso, en un segundo piso, caso Distrito Federal. Tenemos las oficinas en el tercer piso y ahí es donde se hacen los cambios de placas, ahí llegan y entregan papeles, no sabemos si el vehículo existe, si los documentos son realmente los buenos, si coinciden con los datos del vehículo. Entonces lo que queremos o lo que estamos buscando en un plazo mediano, largo plazo, es que se descentralice toda esa operación a estos módulos de verificación física que se están creando en las entidades. Hoy en día tenemos aproximadamente 35 módulos ya operando a nivel nacional en diferentes entidades, 16 de ellas que ya están trabajando, y la idea es que estos módulos sean donde se realicen todos los trámites de control vehicular. Ahí, realizando estos trámites, aseguramos que esté el vehículo, que se presente la persona y que se presenten los documentos para llevar a cabo la verificación, validación y autenticación de correspondencia entre los documentos que me están presentando y el vehículo al cual están asociados. Hoy tenemos casos en los que tenemos emplacado y dados de alta en una base de datos un Volkswagen Sedán y el señor circula en un Mercedes S600, ¿no? Entonces hay una diferencia importante en los rangos de precios, en los impuestos y en lo que en un momento dado correspondería pagar de ese vehículo, ¿no? Entonces lo que queremos evitar es eso, que realmente haya una integridad en la base de datos para que realmente sepamos qué es lo que tenemos registrado en nuestros padrones. Entonces este proceso, como ustedes pueden verlo, nosotros entregamos las constancias de inscripción en la parte superior, se hace la distribución de constancias, el almacenamiento, en esta parte se hace la verificación física de los vehículos, donde habrá peritos, personal de seguridad pública, gente especializada en la identificación de vehículos, donde revisarán los números de serie en el tablero,
pared de fuego, cabeza de los amortiguadores, etcétera, y autentificarán el vehículo. La idea de esto es identificar remarcajes, duplicidades, robos y cualquier otra anomalía que afecte la integridad de nuestra base de datos y el trabajo o la calidad de la base de datos que ustedes tienen como entidad. Nuevamente retomo la parte de las sanciones que en un momento existen por parte de la Secretaría de Hacienda hacia trámites que no debieron haberse realizado por vehículos que no cumplían con cierta o determinada característica. En el siguiente punto se hace la validación de datos, se revisan los documentos, si coincide el nombre del propietario, si coincide el domicilio, si coincide la demás información que tenemos registrada en nuestra base de datos, entonces se hace esa revisión. Si los datos son empatan, por llamar de alguna manera, si los datos son los mismos, básicamente lo único que vamos a hacer es actualizar el número de la constancia de inscripción y el folio que se le está colocando a ese vehículo. De lo contrario, ahí vamos a actualizar los datos y entonces tenemos ya una base de datos actualizada. Estamos actualizando el 100% de nuestro parque vehicular en esta base de datos, la cual estará residiendo en su sistema estatal y de la cual replicará al sistema nacional, que en este caso es la base del registro público vehicular que aplica y distribuye servicios de información a nivel nacional. Posteriormente, si el vehículo cumple con todas las condiciones, si no tiene reporte de robo, si está en orden, se realizará la impresión y grabado de la constancia que vimos hace un momento y se hará la colocación de la misma. Se verifica el funcionamiento de la constancia, es un chip de radiofrecuencia como les mencionaba, mediante pistolas handheld tipo Palm o mediante antenas que se estarán colocando en dichos centros, se verificará que la constancia de inscripción funcione para la funcionalidad que nosotros estamos buscando replicar en las calles. Y más adelante veremos cuál es ese ejemplo. Registramos las constancias pegadas y vehículos con constancia. Es decir, de estos centros de verificación van a salir vehículos limpios. Se va a verificar el robo, se va a verificar alteraciones, se va a verificar no adeudos, si en un momento dado nuestros proyectos de implementación en los estados contemplan esta parte, entonces saldrán vehículos sin adeudos, saldrán vehículos limpios a circular en las calles, lo cual nos va a permitir tener un mejor control y garantizar la prevención del delito, en este caso hablando de términos y funciones de lo que es la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad Pública, pero además nos va a permitir tener un número adecuado, aterrizado y real de la cantidad de vehículos que tenemos circulando en nuestras entidades. Hoy en día es muy difícil decir que el estado X tiene tantos vehículos, siempre se maneja un aproximado, un estimado, alrededor de, cerca de, pero los vehículos se mueven, se trasladan de una ciudad a otra, se dan de baja, se dan de alta, se actualizan y no tenemos esa información. Hay quien se cambia de residencia, se va a otro estado y nunca hace el cambio. Y sin embargo ya tiene radicando 2, 3, 4 años en otra entidad y de este lado seguimos generando documentación, seguimos generando una serie de trámites que nunca van a tener contestación. ¿Ok? Por favor. Una vez que colocamos las constancias, lo que se pretende es que existan arcos de verificación, como en la esquina superior izquierda. Estos arcos de verificación van a estar colocados en principales cruceros, aquellos que tengan mayor afluencia vehicular, en puntos de interés o susceptibles de inteligencia, ¿sí? En el caso hablando de seguridad pública, en puntos donde el Estado, en coordinación con las demás instituciones que trabajan o que de alguna manera tienen el control del gobierno en el Estado, en este caso finanzas, Hacienda, les interese tener el control. Una de ellas es el control de acceso a nuestras instalaciones, la otra es establecer anillos de seguridad, perímetros de seguridad, etcétera, por todas las cuestiones que nos involucran, tanto en el desempeño de nuestras funciones como en el garantizarnos la seguridad y la integridad ante la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, esa es la parte de los arcos que estarán colocándose, estableciendo anillos de seguridad y los principales cruceros. De la parte superior derecha tenemos el equipo de que les denomino handhelds, donde se podrán estar llevando a cabo operativos, donde haya retenes, donde haya operativos en centros comerciales, en centros de concentración masiva, donde se puede, a través de operativos, con unidades, con patrullas, con la misma seguridad interna de los establecimientos, con esos equipos estar identificando las constancias de inscripción, identificando la situación de esos vehículos y tomando acción en ese momento, no esperar a que suceda algo para poder tomar ese tipo de medidas. Tenemos también otra tecnología que va a estar ligada y que de alguna manera está funcionando en algunos estados, que son las lectoras de placas. Estas cámaras toman la información de la placa, la interpretan, hacen una consulta, un macheo con las bases de datos centrales y lo que interpretan es: este vehículo es tal, la placa es 1, 2, 3, ABC y lo empieza a buscar en la base de datos y regresa un resultado.
Lo que queremos hacer es que estos puntos híbridos, combinados con lo que es la radiofrecuencia, me puedan asociar la información que tenemos del chip con la asociación con la información de la placa para poder hacer una sola consulta e identificar si el vehículo corresponde a la placa que porta. La placa son 2 tornillos, las pongo y las quito. No puede ser un elemento de identificación mientras no se haga una modificación a la norma, que estamos trabajando en eso con SCT, y la idea es que si nosotros podemos cambiar la placa, el chip no va a poderse cambiar. En el momento que se rompa el chip, que sí, a lo mejor ustedes interpretarán, pues es muy fácil romper una etiqueta, yo le paso una navaja, le paso un imán y vuelvo loco el chip, lo que ustedes, la medida que de alguna manera ustedes interpreten, pero se están estableciendo los procedimientos para que en un determinado tiempo ya el 100% del parque vehicular tenga el chip. En ese momento se cierran las puertas, va a ser un trabajo coordinado de la federación con ustedes como entidades y se va a decir, y por poner un ejemplo, el estado de Tabasco, que está iniciando ya con el programa piloto, en 3 años acaba de poner las constancias al 100% de su parque vehicular. Es decir, en el 2016 es el último año que será gratuito, por llamarlo de alguna manera, y si no portas chip no va a pasar nada, pero en el 2017, si no portas chip, puede ser remitido al corralón, una infracción, multas, sanciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer es obligatorio esta aportación de la constancia. Se están llevando a cabo modificaciones en los planos regulatorios de los estados, en los reglamentos de tránsito, en los marcos jurídicos, se están llevando a cabo propuestas a los congresos estatales para que se haga obligatoria la aportación del chip. Entonces, cuando el estado dice hasta aquí, ya acabé de poner los chips, si la gente que en un momento dado no quiso acercarse, no lo hizo, va a ser sujeta a remisión por parte de las autoridades, pueden establecerse las multas que en un momento se designen, que se interpreten, o toda aquella medida regulatoria de sanción que la entidad crea conveniente. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se acabe en el 2016 la colocación de constancia en Tabasco, los que no tienen constancia van a ser aquellos vehículos que seguramente tienen alguna irregularidad, un reporte robo, o están remarcados, o no han pagado, deben algún impuesto, o cuestiones por el estilo. Y entonces, en ese momento, el reglamento me va a facultar a cualquier institución de procuración o de prevención o de seguridad pública en el Estado a remitir ese vehículo a un centro de verificación para que ahí se lleve a cabo la revisión, se paguen las multas, se arregle la situación del vehículo, se le coloque la constancia y salga en orden. Vamos a poder disminuir la incidencia del robo. No vamos a acabar con el reporte de robo, pero vamos a disminuir la incidencia. Siempre va a haber alguien que dice, yo sí puedo robarme un coche. Siempre va a haber alguien que está interesado en robarse un coche y hacer cualquier otro tipo de situaciones relacionadas a la delincuencia. Entonces, no vamos a terminar con el reporte, con el robo. El robo va a seguir existiendo. Lo que vamos a hacer es disminuir la incidencia y de aquellos que sean robados, a través de esos arcos, identificar dónde están ubicándose, dónde están pasando y hacer la recuperación del vehículo. Este servicio en este momento es gratuito. Tabasco, siguiendo con el ejemplo que les había yo puesto, Tabasco en este momento está poniendo el chip gratuito, nosotros damos la constancia, ellos el proceso a través del financiamiento que otorga la seguridad pública para este tipo de proyectos, está trabajando, está haciendo la inversión y está adquiriendo los equipos, así como lo han hecho otras entidades. Cuando el Estado diga hasta aquí, en ese momento empieza a generar los recursos que en un momento el Estado crea convenientes. ¿Ok? Entonces, en este momento va a ser gratuito. Conforme vayamos avanzando, estados que vayan terminando con ese proceso, va a empezar a generar parte de ingresos a los estados. Conforme lo vayan interpretando, conforme lo vayan manejando y conforme la misma ley va a irse modificando para que esta situación sea obligatoria y nos permita a nosotros hacerlo obligatorio. ¿Sí? ¿Cuáles son los sistemas de alerta? Como yo les decía, cuando pasen por uno de esos arcos, vamos a tener la información. Tenemos ahí un ejemplo muy sencillo. Tenemos de aquel lado unos arcos, aquí en la parte inferior tenemos un retén. Entonces, a través de esos arcos que ustedes ven en las avenidas, se van a poder detectar los vehículos. Va a leer los vehículos. Los chips son leídos hasta 180 kilómetros por hora, que son las pruebas que hemos realizado. Están garantizados para poder salir hasta 210, 220 kilómetros por hora. Entonces, vamos a estar leyendo constantemente los vehículos en el punto que ustedes lo quieran poner como entidades. Este proyecto, en coordinación con los consejos estatales, la Secretaría de Seguridad Pública en los estados, están definiendo las estrategias para atacar puntos de mayor incidencia, puntos estratégicos y puntos de mayor afluente vehicular. En este caso, gradualmente va a ir creciendo el proyecto, gradualmente se irán integrando más opciones y es donde entrarán las situaciones o las necesidades de instituciones como en este caso Secretarías de Hacienda, Finanzas, Transporte, donde requieran atender situaciones específicas. Por el momento estaremos haciendo esas lecturas,
llegarán a un servidor central, que pudiera ser el servidor que está en el estado, donde se harán las primeras consultas. Si la placa del vehículo es de mi estado, ahí hago la consulta porque ya lo tengo actualizado, ya pasó por mi proceso de verificación física, ya pasó por mi proceso de revisión documental, ya tengo la información y hago la consulta. Si la placa no es de mi estado, pasa por mi base y brinca hasta la central, en este caso la de la Dirección General del Registro Público Vehicular, la base de datos federal, y hace la consulta, y en una cuestión de nanosegundos, porque está definido a través de herramientas tecnológicas y de informática, la respuesta está alrededor de 0.6, 0.7 segundos, se regresa el valor y el estatus del vehículo. Aquí es donde se define a quién le va a caer la alerta, si es reporte robo a la Procuraduría, si es adeudo a finanzas, si es algún otro tipo de situación, a qué autoridad le va a caer la información para que se tomen las medidas necesarias y se pueda atender la emergencia, la necesidad o la irregularidad. Tenemos la alerta, se disparan los procedimientos, ya sean, como les decía, policíacos, fiscales o hacendarios, y bueno, en este caso se disminuye el robo, se disminuye la incidencia y se toman algunas otras medidas correspondientes. En el caso que nos trae aquí, pues bueno, de alguna manera podemos estar identificando que todavía están en el estado vehículos que no han pagado, todavía están en el estado vehículos que no han renovado en placas. Aquí en el Distrito Federal todavía vemos las placas blancas con las letras verdes de hace 8 o 15 años y ahí están, no pasa nada. Y la idea es que a través de estos sistemas se empiecen a tomar las medidas correctivas y empiece a ser preventivo el esquema, para que entonces las medidas que estamos haciendo y que estamos tomando nos ayuden a trabajar de mejor manera y manera más eficiente. Por favor. Estrategias de implementación. Como yo les decía, pues una de las ideas es establecer anillos de seguridad. Todas las entradas, todas las salidas de mi estado estar monitoreadas, controladas, y en este caso tenemos el ejemplo de Sonora, ¿sí? En este sentido, pues tenemos aquí 4 entradas principales, dos a través de puerto y 2 a través de vía terrestre. Pueden ser la cantidad de entradas, la cantidad de salidas que se tengan, no hay ningún inconveniente, obviamente con la debida planeación y la debida asignación de los recursos correspondientes. Y en este caso estamos hablando de 5 puntos de monitoreo, donde habrá entradas, arcos para el control de las entradas y las salidas. Por favor. Una variante de este esquema es que puede haber, o podemos tomarlo en el sentido de, bueno, ¿cómo vamos a protegernos? ¿Cómo vamos a establecer esos arcos? ¿O cómo vamos a establecer esos anillos? De afuera hacia adentro, que es esto que vimos, o de adentro hacia afuera. Empezar a cerrar ciudades, municipios, colonias, zonas estratégicas, y ahí ir extendiendo nuestros anillos de seguridad para establecer ese control que de alguna manera yo les mencionaba. Los beneficios del proyecto, bueno, tenemos la identificación de los vehículos a través de la constancia y lectura de placas, ¿sí? Una manera automatizada, no requerimos gente que esté parada en las avenidas, en los cruceros, en todo este punto para poder tener la información. Tenemos la lectura de dispositivos portátiles permitiendo la verificación de estatus jurídico, verificación de pago de impuestos, operativos para búsqueda de vehículos robados. Tenemos lectura del estatus del vehículo en portales y puntos estratégicos, detección de autos con reportes, registro de patrones de comportamiento, controles de peaje, administrativos, etcétera, anillos de seguridad, posiciones estratégicos, zonas de incidencia delictiva, lectura del estatus de vehículos a distancia, accesos a estacionamientos, monitoreo de recorridos, estadísticas de tráfico inteligentes, levantamiento de infracciones, control de seguimiento. A este tipo de tecnologías se le pueden colgar muchísimas cosas. Ahorita estamos hablando de esto, que es de alguna manera lo principal que estamos queriendo atacar como seguridad pública, compartiéndolo con instituciones, en este caso como la Secretaría de Hacienda, pero la idea es que este proyecto y esta tecnología nos permite abarcar muchísimas opciones, muchísimos proyectos, control del consumo, control administrativo de los vehículos que tenemos asociados tanto a una institución como al gobierno estatal, nos permite tener controles de acceso, nos permite tener muchas otras opciones que ligados a esta tecnología podemos simplificar muchos de los procesos que hoy nos requiere papeleo, hoy nos requiere controles, hoy nos requiere gente, hoy nos requiere estar sentados al fin de mes sacando cuentas, sumas y restas. Esto lo puedo hacer automatizado. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de lo que es el registro público vehicular, de manera muy general, de manera muy breve para que lo podamos ir entendiendo. Les comento someramente, nuestra base de datos tiene actualmente cerca de 30 millones de vehículos, 30 millones 600 vehículos que están registrados en un proceso de información homologada, es decir, las 32 entidades nos reportan esa información de esos 30 millones de vehículos con los mismos 39 campos homologados, con la misma calidad, con la misma integridad. Nuestro sistema valida toda esa información.
Registro que no cumple con la calidad, registro que no cumple con las medidas establecidas en los lineamientos de operación, no pasa y se rechaza. Entonces, le estoy hablando que tenemos 30.600.000 registros o un poquito más, debidamente validados y que cumplen con esa información. Les podría decir que es de los pocos registros que tienen información validada de manera automática y que se revisa constantemente por las entidades, porque el registro que yo no recibo o rechazo como registro público vehicular, lo regreso con un código de error y el Estado tiene que verificarlo, corregirlo y subirlo. ¿Por qué? Porque el ciudadano cuando sale tiene la ventana del portal web que les mencionaba yo hace un momento, donde puede hacer la consulta y verificar que su trámite ya está hecho. Ustedes van a decir, estamos en el 2011, no veo mucho del registro público vehicular. El registro público vehicular ha sido un proceso lento porque tiene que amarrar ciertas garantías de seguridad, de integridad de la información, de calidad de la información. No es un proceso que podamos arrancar de manera muy rápida. Por principio de entrada, porque tenemos que homologar criterios. Había 32 estados, bueno, hay 32 estados, 32 procesos, 32 maneras distintas de cómo llevar el control vehicular. Nuestra primera tarea fue abocarnos a esa parte, homologar los criterios, establecer un catálogo y de alguna manera hacernos llegar las bases de datos para limpiarlas. Les puedo decir que en los primeros trabajos que se hicieron en el 2005 y 2006, llegamos a encontrar vehículos en 6 o 7 entidades, el mismo vehículo emplacado con placas de los 6 o 7 estados. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Limpiar, sacar todo eso, consultar a los estados, a ver, tú tienes este vehículo, pero también lo tienen otros 6. ¿De cuándo es tu fecha de movimiento? Confirmar fechas, evaluar registros, evaluar nombres, evaluar los números de serie, las marcas, homologar todo ese proceso. Entonces, el registro público vehicular se ha dedicado o se dedicó de lo que fue 2005 a 2009 a establecer una plataforma tecnológica homologada a nivel nacional, otorgando recursos del financiamiento FAS, Fondos para Deportación para la Seguridad Pública, que maneja la Federación y otorga a los estados, para otorgarles tecnología, infraestructura, servidores, comunicaciones, todo aquello necesario para que el intercambio de información sea en línea. Una prioridad para que este registro funcione es que en el momento que ustedes dan enter en su sistema, caiga su base de datos y de inmediato caiga en nuestro sistema. Entonces, lo que ustedes están haciendo en este momento, en un lapso de 1 o 2 minutos, ya está en nuestra base de datos y ya lo pueden consultar en el portal. Entonces, por eso es la importancia de mantener actualizado nuestro registro, de mantener eficientes nuestros procedimientos y de mantener la integridad y la capacitación necesaria a la gente para que entienda la magnitud del trabajo que están realizando. En otro sentido, a partir de 2009, el objetivo ya fue empezar a implementar el programa, es decir, materializarlo en las calles. Hoy en día tenemos 15 entidades que ya están trabajando, les puedo mencionar alguna de ellas, Aguascalientes, Tabasco, que está iniciando, tenemos Sonora, tenemos Zacatecas, tenemos Tlaxcala. Entonces son estados que ya están trabajando. En el estado de Chiapas hay 4 centros de verificación, en el estado de Tlaxcala hay 3 centros de verificación. Entonces así es como se está empezando a trabajar el proceso. Esos centros de verificación es un espacio donde hay una unidad, donde se toma la información, donde hay equipos, está conectado a la red estatal, hay comunicación en línea hasta el sistema federal y llegan los vehículos, se apartan, se estacionan, se separa al propietario del vehículo porque esto tiene que ser un proceso caja negra. No podemos dejar ver qué es lo que estamos haciendo, si no al rato nos dan la vuelta. Entonces es un proceso caja negra, el ciudadano deja su vehículo estacionado en una bahía, el ciudadano se retira a un área especializada, un área específica para este sentido y el perito es el que revisa el vehículo, número de serie, números confidenciales, compara contrafactura, hace una consulta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, obtiene el estatus del vehículo y si todo está en orden, proceden a la verificación documental. En esos centros de verificación hay agentes del Ministerio Público, hay gente de Seguridad Pública, hay gente de Finanzas que es la que está llevando a cabo la actualización de información, validando los documentos, escaneando y verificando que se cumplan los procedimientos y los documentos que establece control vehicular que tienen que llevarse a cabo. Entonces, esa gente de Finanzas se asegura que se integren los expedientes correspondientes y estamos asegurando el mismo proceso. Repube no va a cambiar la manera en la que están definidos los procedimientos. Estamos agregando medidas de seguridad al proceso y estamos poniendo una muy importante que nos marca la ley, que es la verificación del vehículo, para que entonces ahora sí estoy seguro de que el registro que estoy generando en mi base de datos es de un vehículo que realmente existe, que está en orden y que corresponde a Juan Pérez, que está registrado en tal domicilio, con tal identificación y el comprobante de domicilio y completito el expediente.
¿Ok? Entonces estamos dando esa seguridad, estamos dando esa integridad al proceso de control vehicular. ¿Sí? Entonces, les decía yo, 30 millones de registros que tenemos registrados en nuestra base de datos. Estamos hablando que, como les decía, son 15 entidades las que ya están trabajando. Aduanas, a través del Banco del Ejército, tiene colocados centros de verificación en los 19 cruces fronterizos al norte del país, es decir, con Estados Unidos, del cual se han registrado cerca de 500,000 vehículos que han pasado, que todos ya portan una constancia de inscripción. Aquel que no porta una constancia de inscripción es porque tuvo reporte de robo o no cumplía con la normatividad y entonces no pudiera ser emplacado. Conforme va creciendo el proceso en las entidades, vamos a ir migrando este proceso de control vehicular a estos centros de verificación y podremos validar que el vehículo que está cruzando por frontera trae chip, si es correcto, si es adecuado, consultamos en las bases de datos y podemos hacer una importación y un registro de ese vehículo sin problemas, evitando las sanciones, las multas un poquito considerables que en un momento se imponen por este tipo de trámites que no deben haberse llevado a cabo. Igualmente, las armadoras hoy en día han colocado cerca de 2 millones de constancias. Todos los vehículos nuevos que se comercializan desde 2010 portan constancias de inscripción. Algunas marcas empezaron un poco tarde en el 2010, pero es decir, lo que les quiero decir es que hoy en día todas las armadoras colocan constancia de inscripción a los vehículos nuevos. Si ustedes van a una distribuidora a adquirir un vehículo nuevo, debe de traer constancia de inscripción. Igualmente las importadoras, aquellos personas morales que se dedican a la importación de vehículos, también tienen que llevar a cabo el proceso. Estamos en el proceso de registro de estas personas, hablando de motocicletas, etcétera. Se está llevando a cabo un proceso de integración de esta información, mismo sentido para lo que son remolques. Entonces, poco a poco, ustedes van a tener la información de todos estos vehículos en la base de datos. Y cuando ustedes consulten, no nada más van a consultar el número de serie y el dato del vehículo. Van a saber qué distribuidora lo vendió, a quién se lo vendió y el número de factura. Entonces ya no tenemos que hablar por teléfono, ya no tenemos que buscar a fulano de tal, a ver que nos haga el contacto con su cuate allá en la armadora, a ver si es la factura o la distribuidora, etcétera, ¿no? Entonces, toda la información ya va a estar en el sistema. Nosotros, de alguna manera, dependemos de lo que es Plataforma México para llevar a cabo los desarrollos, ya que es donde se concentra la parte de desarrollo y tecnología, pero estaremos liberando todos estos servicios que hoy en día ya existe una consulta, existe una validación de datos, una validación del BIN, entonces ya existe, únicamente es cuestión de coordinación con el Consejo Estatal en sus estados, solicitar los accesos para que tengan acceso a esa consulta. Entonces ya lo pueden hacer. Gradualmente estaremos abriendo la consulta ya del número de serie con la factura, con la distribuidora y con el nombre de quien se vendió. Entonces toda esa información va a estar a su disposición. Si ustedes hoy nos hablan para preguntar un dato, podemos conseguirlo, podemos sacarlo y podemos regresarles la información y gradualmente estaremos liberando el servicio. Entonces, todo ese nivel de acceso tenemos ya a través de los sujetos obligados. Las aseguradoras han ingresado 27 millones de movimientos entre altas y bajas de pólizas. Lo que es bancos, también los créditos, tenemos 5 millones de movimientos de créditos de los vehículos. Entonces, toda esa información estamos integrándola. Lo que queremos hacer es que la pantalla del Repube les dé a ustedes la historia o el transcurso de historia de la vida de cada uno de los vehículos. Si estuvo asegurado, si no estuvo asegurado, si tiene reporte de robo, si fue arrendado, si no fue arrendado, etcétera. Toda esa información va a estar en la página y eso los lleva a ustedes a tener una información que les permite tomar decisiones de mejor manera para evitar alguna situación anómala dentro de su proceso de registro y dándoles a ustedes la seguridad para llevar a cabo ese control vehicular. Pues si no hay alguna otra cuestión, les agradezco mucho su tiempo, espero haya quedado claro. Toda esta información está en los discos que de alguna manera les han entregado. Muchas gracias por su atención.